Mi nombre es Mariana Basurto, soy jefa académica de SDAI en la Universidad Panamericana y tengo el gusto de darles la bienvenida en este día, donde contamos con la presencia de grandes expertos en el sector de salud. Y vamos a reflexionar sobre los elementos claves en la excelencia en la atención médica. Además, tengo el gusto de presentarles a la maestra Natalia Valderas, quien será la moderadora de este panel. Natalia es licenciada en Administración de Instituciones por el SDAI de la Universidad Panamericana, siguiendo sus estudios con un posgrado en bioética por la Escuela de Ciencias de la Salud en la Universidad Panamericana con beca de CONACYT. Continuó su formación en el área de salud realizando la maestría en Dirección de Instituciones de Salud por SDAI, obteniendo el grado de maestría por segunda vez. Cuenta con un fellow por parte de la Iniciativa de Bioética de las Naciones Unidas, al igual que un internship en la Universidad de Massachusetts en Hospitality Management. Realizó parte de sus prácticas profesionales en diferentes ámbitos de la hospitalidad, en Nueva York, en el restaurante Toloache, en el Hotel Royal del Pedregal y en Centro Médico de Alinde. Trabajó en el Centro Médico de Alinde con diferentes cargos, iniciando como jefa de Relaciones Públicas y Admisión Urgencias, atención a médicos y estuvo a cargo de la dirección de operaciones, llevando la logística y servicios del hospital. Es participante de diferentes comités de bioética y ética en investigación en diversos hospitales de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación son la mejora en la calidad y los derechos del paciente. Actualmente es profesora de la materia de bioética en la maestría en Dirección de Instituciones de Salud, al igual que imparte asesorías y clases en la licenciatura de SDAI en diferentes materias de bioética y hospitalidad. Asesora proyectos de healthcare enfocados en innovación al servicio y hospitalidad, manejo de quejas, atención a pacientes y logística. Bienvenida, Natalia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo tengo el honor de estar moderando el panel con mis compañeros, grandes personajes en todo el tema de profesionales de la salud y quien ahora yo tendré el gusto de ir presentando. Y bueno, como comentamos en el momento que estuvimos poniéndonos de acuerdo para este panel, dijimos, bueno, es una charla entre amigos, entre las grandes mentes, así que pues procedemos a la presentación. Voy a iniciar a la derecha con el doctor José Luis Pols Arroyuelo. Es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac, cuenta con 2 maestrías, la primera en Salud Pública y Medicina Preventiva por la Universidad Autónoma de Madrid y la segunda en Administración y Alta Dirección de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recientemente egresado del programa de Alta Dirección AD del IPADE. Adicionalmente, ha tomado varios cursos de marketing, ventas y liderazgo en universidades como el INSEAD, Fontainebleau, Francia y Harvard Business School. Fungió como director de servicios clínicos en el Hospital Ángeles de Torreón, donde incentivó a mejorar los estándares de la calidad en la atención de los pacientes. Colaboró en el desarrollo de planes, programas y políticas de salud pública en el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades en la Ciudad de México. Destaca su participación en el contingente que México envió a Indonesia para los labores de salud internacional como consecuencia del tsunami que afectó esta región en 2004. Incursionó en industria farmacéutica en Grupo Roche Sintex de México, participando como gerente de producto, gerente nacional de ventas, gerente de unidad de negocio. En este sector participó en Teva Pharmaceuticals México como director de unidad de negocio hasta año 2013. Finalmente, fue invitado a seguir colaborando en la consolidación del Hospital Ángeles Torreón como director general, posicionándose como uno de los principales centros hospitalarios del norte del país. En el 2017 se incorpora al Hospital Ángeles Acoxpa como director general, donde uno de sus principales logros fue certificar este hospital ante el Consejo de Salubridad General con una de las calificaciones más alta para el Grupo Ángeles. Actualmente es director general del Hospital Ángeles de Pedregal y profesor invitado en la maestría de Dirección de Instituciones de Salud de SDAI en el módulo de Planeación Estratégica. Bienvenido, doctor. Continúo presentando al doctor Enrique Ruelas Barajas.
El doctor Enrique Ruelas es médico cirujano, egresado de la Universidad La Salle con mención honorífica, maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, maestro en Administración de Salud por la Universidad de Toronto y cursó el programa de alta dirección AD2 en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas IPADE en México. Actualmente es profesor y director del Instituto Internacional de Futuros de la Salud y del Consorcio Internacional de la Calidad y Liderazgo de Organizaciones de la Salud, CICLOS, y profesor titular de Dirección de Sistemas de Salud en la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana, al igual que profesor invitado en la Maestría de Dirección de Instituciones de Salud por SDAI. Es miembro del Consejo de Dirección y Senior Fellow del Instituto for Healthcare Improvement de Estados Unidos de Norteamérica en Boston. Es Senior Advisor de Albright Stonebridge Group, firma consultora en políticas globales en Washington, D.C. Preside la función Cervantista Enrique y Alicia Ruelas en Guanajuato. Fue presidente de la Academia Nacional de Medicina de México durante la celebración de los 150 años de su fundación. Ha sido secretario del Consejo de Salubridad General de la Presidencia de la República, posición que ocupó durante la pandemia de la influencia AH1N1. Subsecretario de Innovación y de Calidad de la Secretaría de la Salud Federal de México. Fundador y presidente de la primera firma consultora en México de la calidad de la atención médica en América Latina, Qualimed S.A. Se ha desempeñado como director de fomento institucional de la Fundación Mexicana para la Salud, director de programas para América Latina y Caribe de la Fundación W. Kellogg y director general de la Escuela de Salud Pública de México de la Institución Nacional de la Salud Pública, entre otros cargos. Fue el primer presidente latinoamericana de la International Society for Quality in Healthcare entre 1993 y 1995. En 2018 fue electo como uno de los 25 miembros fundadores de la Academia Internacional de la Calidad y Seguridad de la Atención a la Salud, la más alta distinción otorgada en el mundo de expertos en la calidad de atención médica. Ha impartido más de 900 conferencias sobre el futuro y la dirección de los sistemas de salud, sistemas complejos y calidad de la atención médica en 22 países de todos los continentes. Entre sus más de 60 artículos y 15 libros publicados, destaca el libro Los futuros de la salud en México 2050, en coautoría con Antonio Alonso Cocheiro, publicado en 2010. En este se lee el siguiente párrafo. En el año 2020 se introduce en México un nuevo virus de alta letalidad para el que no existe cura conocida. Se estima que a causa de él fallece cerca de 500,000 de personas. Bienvenido, doctor. Y continúo a presentar al doctor Roberto Tapia Conger. Es médico de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en salud pública. Maestro en Ciencias y en Salud Pública por la Universidad de Harvard y doctor en Ciencias de la Salud por la UNAM. Actualmente se desempeña como director general de Fundación SLIM, donde ha encabezado una ambiciosa agenda de salud digital e inteligencia artificial centrada en el desarrollo e implantación y escalamiento de soluciones e innovaciones que mejoren la eficiencia, la efectividad y la calidad de los servicios de salud con un enfoque personalizado. Previo a su llegada a la Fundación, durante 25 años se dedicó al servicio público en la Secretaría de Salud Federal, donde ocupó posiciones desde las que encabezó la generación de políticas públicas como adicciones, vacunación, VIH y SIDA. Estableció un actual Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y el Sistema de Encuestas Nacional de Salud, entre otros. Es presidente del Patronato de los Centros de Integración Juvenil, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 3, de la Academia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Cirugía, la Academia Mexicana de Ciencias y la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Es miembro del comité de Lancet Commission on 21st Century Global, del Grupo de Trabajo de Salud Digital de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y profesor del Módulo de Salud Digital en la Maestría de Dirección de Instituciones de SDAI. Cuenta con más de 280 publicaciones científicas en revistas de alto impacto.
Pues muchísimas gracias, también bienvenidos. Y pues bueno, para iniciar ya nuestro panel, hemos preparado algunas preguntas para ustedes, que iré planteando la primera. Y bueno, encaminado hacia los puntos que queremos tocar, que es excelencia, atención médica, tecnología, calidad, y pues entretejer estos conceptos es lo que vamos a estar trabajando. Y la primera pregunta que me gustaría plantear es: ¿cuáles son los elementos clave para brindar una atención médica de excelencia? Esta primera pregunta, doctor Ruelas, le daré a usted la palabra por su expertise y que nos pueda orientar un poquito, y de aquí partimos. Adelante, doctor. Pues gracias por la invitación, Natalia, Verónica. Me da gusto estar con ustedes esta tarde y ver caras conocidas, algunas de muchos años, a pesar de que siguen siendo jóvenes. Bueno, a ver, yo quisiera empezar diciendo que el tema de excelencia de pronto lo escuchamos ya trillado. Todos quieren ser de excelencia. El asunto es cómo definimos la excelencia. Y para empezar, creo que la primera manera de definirla es comparado con quién. Porque si hablamos de excelencia, estamos hablando de ser sobresaliente. O sea, tiene uno que ser mejor que los mejores. Y para ser mejor que los mejores, pues tendría yo que saber quiénes son los mejores. ¿Y cómo puedo ser mejor que antes? De tal manera que esa comparación es con uno mismo, en el pasado y en el presente para saber a dónde quiero moverme al futuro, pero también tengo que saber con quién compararme fuera de mi espectro, si soy un hospital, si soy una clínica, si soy un sistema de salud, cualquiera que este sea, pues tengo que tener mis puntos de referencia para saber contra quién me comparo. Y luego es, ¿qué es lo que comparo? Y tengo un sesgo natural, pero me parece que es un sesgo que permite definir la excelencia desde una perspectiva muy amplia. Porque cuando uno habla de excelencia, está uno hablando de finalmente el servicio que uno le tiene que dar a un paciente y a su familia. Y eso significa seguridad en la atención, oportunidad, esto es darle el servicio cuando lo necesita, no cuando se pueda, efectividad, lograr lo que se propone, es decir, tener el efecto que se espera de lo que se hace. Eficiencia, que por cierto, aquí aclaro, no se está entendiendo ya como tradicionalmente lo entendíamos, como el hacer más con menos, porque nos hemos dado cuenta que esa perspectiva de eficiencia puede causar más daños que beneficios. En la medida en la que yo quiero hacer más con menos, pues le voy bajando al más y le voy bajando al menos para poder subir el más. Y entonces hoy estamos hablando de desperdicio. Eficiencia es minimizar los desperdicios antes de recortar presupuestos, antes de bajar los costos indiscriminadamente. De tal manera que es oportunidad, es seguridad, es efectividad, es eficiencia, finalmente es atención centrada en la persona, ¿no? Ya no estamos hablando nada más de pacientes, centrada en la persona, es el paciente y es su acompañante, su familia. Tengo la impresión de que en los últimos años nos hemos enfocado fundamentalmente en la seguridad de los pacientes. Si uno se fija cuál ha sido el énfasis en los servicios de salud en el mundo en los últimos 20 años tal vez, un poquito menos. No, ya prácticamente, 2003 empezó la OMS con toda la iniciativa de seguridad de los pacientes, nos hemos ido hacia allá y a veces me da la impresión de que se nos olvida la otra parte, la oportunidad, la efectividad, la equidad inclusive en los sistemas públicos, por ejemplo. Habiendo dicho eso, me parece que también cuando entramos al tema de seguridad y un poco a la efectividad, también estamos muy anclados en los temas de certificaciones y acreditaciones, como si la certificación me asegurara que hago bien las cosas. Bueno, la certificación es una fotografía. Que por cierto, hago un paréntesis, la certificación en México
o mejor dicho, en México es el único país donde se habla de certificación y no de acreditación, como en el resto del mundo. Y les puedo compartir la anécdota de por qué aquí ocurrió eso. Porque en su momento el secretario del Consejo de Salubridad General, antecesor mío, no le gustó la palabra acreditación. Y me lo dijo directamente cuando me invitó a ayudar el desarrollo a finales de la década de los 90. Le dije, aquí está, ya este es el informe final para que... Pero no me gusta que le pongas acreditación. Le dije, doctor, acreditaciones en todo el mundo y en México existe la entidad mexicana de acreditación, pero no me gusta. Ponle certificación. Y se le quedó certificación. Bueno, estamos muy anclados con las certificaciones y se nos olvida todo lo que hay que hacer para seguir mejorando. Y está toda la ciencia de la mejora, que hoy ya la reconocemos como ciencia de la mejora, porque finalmente es un ejercicio científico. Es identificar las causas de algo, es probar las posibles soluciones, es demostrar esas soluciones y seguir mejorando. Bueno, entonces, por ese lado, me parece que la excelencia tiene que contemplar todas estas variables y, subrayo, no necesaria ni nada más en seguridad y no necesaria ni nada más en certificaciones. Tenemos que ampliar el espectro, tenemos que profundizar hacia la mejora continua y a la ciencia de la mejora. Pero luego está la otra dimensión, el tema de la atención humana, esta atención centrada en la persona. Y aquí también yo creo que lo que se enfatiza mucho son las encuestas de satisfacción. Y es muy difícil que en un hospital las encuestas de satisfacción salgan bajas. Pues sí, porque hay una enorme dependencia de los pacientes hacia sus médicos, hacia sus hospitales. De tal manera que la dependencia hace que las evaluaciones tiendan a ser muy altas, excepto cuando son verdaderamente maltratados, ¿no? Y entonces sí vienen las quejas. Y entonces acudimos a checar las quejas para poder resolver las que ya fueron quejas, ¿no? Pero está todo el componente de la experiencia del paciente, que va más allá de la satisfacción. Y todavía más, la experiencia del paciente tiene una pequeña dimensión, que es la relación individual de los médicos, las enfermeras, los recepcionistas, hasta los afanadores con los pacientes. Y esa parte está todavía muy enterrada. Estamos viendo la experiencia del paciente como grandes procesos, pero la relación interpersonal todavía no la tenemos muy explotada, a pesar de que yo demostré hace poco, y aquí lo presenté justo en esta aula hace tiempo, pues que el personal de salud no sabe necesariamente cómo deliberadamente, no porque no lo haga, pero deliberadamente no sabe cómo dar una atención humana. Y entonces, toda esa parte queda pues fuera del espectro también. Y concluyo. Ahora, todo esto, y en un evento como este, me parece que tiene que ver con una palabra que es clave, y es conducción. ¿Quién conduce esto? No quién administra, por cierto. ¿Quién conduce? ¿Quién conduce los procesos, los esfuerzos? ¿Quién es el líder o la líder que lleva de la mano a las organizaciones en los diferentes niveles para lograr que se vea la excelencia en su dimensión más amplia y entre esto el componente de atención humana? Y lo dejo ahí porque, insisto, yo creo que esto nos lleva al tema de la conducción y no nada más de la administración de recursos. Y por supuesto, y ahora sí cierro, pues quedan áreas en las que mis colegas son más expertos que yo. Por ejemplo, pues ¿qué está pasando ahora con la inteligencia artificial? Pues eso se lo dejo a Roberto. Muchas gracias, doctor. Creo que lo que usted nos comenta de esta sinergia de la parte humana, también la parte de conceptos, la parte de competencias, es mucho más complejo de lo que estamos abordando, ¿no? Lo que creemos que tenemos que abordar. Y yo le preguntaría, doctor Pols, ¿usted agregaría alguna palabra clave o algo que nos pueda también dar luz en este tema de atención? Gracias. Difícil complementar temas de calidad con el maestro Ruelas, pero yo agregaría un tema que para mí es muy importante y que para la gente se está volviendo muy importante, que es la confidencialidad. Es decir, ellos en este entorno de calidad, de excelencia de la calidad,
también los pacientes, los familiares están buscando un entorno que les dé seguridad en términos de atención, pero también que garantice sus derechos y su información. Se ha vuelto un elemento muy importante en términos de calidad. Agradezco como un elemento y por supuesto el que podamos con eso, con lo que ya comentó el maestro Ruelas, que podamos garantizar una atención buena, adecuada, segura, eficiente, eficaz, en tiempo, en forma. Yo siempre pienso y sueño con el elemento de que no solo es que venga mi paciente, se tome una muestra y se vaya, sino tenemos que pensar en todo el entorno que rodea a ese paciente cuando está haciéndose esa prueba de laboratorio, que tiene que ver desde cómo llega, cómo lo recibo, cuál es mi forma, mi empatía, voy a hablar de ese tema más adelante, pero estas habilidades que tiene que desarrollar el equipo, que a veces no es necesariamente el directivo o el jefe, que necesariamente no está en ese front desk y que tiene que enfrentar a ese paciente y que tendrá que llegar con esa calidez, con esa calidad humana, a poder atenderlo adecuadamente y que el proceso que está sucediendo entre el laboratorio se garantice para que se le dé un resultado conveniente al paciente y que sea el adecuado, o sea, que sea un resultado que pueda garantizar en términos de seguridad el resultado del paciente. Y finalmente, que es algo que hacemos muy poco en el sistema de salud y que debemos de empezar a hacerlo, es toda esta parte de servicio postventa. Yo lo llamo así. Se utiliza mucho en otros sectores, en otros segmentos, no tanto en salud, pero ya es momento que demos ese paso a qué hacemos cuando el paciente ya le di el resultado, le dije que tenía una variación que no era conveniente para él, pero que simplemente lo dejaba en, ahí está tu resultado, ¿qué hagas con él? Es tu rollo, yo ya ahí acabé mi trabajo y creo que tenemos que dar continuidad a ese, yo le llamo a ese trabajo postventa de haber dado un resultado positivo, ¿no? Yo agregaría esos elementos en términos de la excelencia de calidad, atención en salud, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Y doctor Roberto, yo le preguntaría especialmente en este tema que está poniendo el doctor Paul sobre la mesa de confidencialidad, con todas las nuevas tecnologías y con todo lo que está saliendo sobre la mesa, ¿en dónde estamos también para poder preservar este derecho de los pacientes? Sí, muchas gracias. Bueno, ante todo, mil gracias por la invitación para compartir este panel. Y antes de eso, si me permites, Adelante, por favor. se me ocurría que hoy creo que estamos viviendo un proceso de una relación médico-paciente diferente. Ya justamente las tecnologías y el gran conocimiento que está cada vez más socializado, que pues, toda relación médico-paciente hoy pasa por un estudio del Internet, de conocimiento, de saber, de averiguar, de incluso conocer un poco el prestigio, la calidad del proveedor de servicios de salud. Entonces ya hay una relación a veces hasta preconcebida de cuando se llega a ese punto y la expectativa puede ser incluso distinta a cuando ya pasó y ya pasó de la relación médico-paciente, ya pasó a un concepto de comparabilidad pública, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un reto muy grande en la medición y aprovechando esto, efectivamente la información hoy cada vez es más relevante de cuidar la calidad de los sistemas de información. Ya no solo es el expediente electrónico, lo que le llamamos, sino ya es todo el back office, digamos, que se tenga con todas las barreras de acceso y de seguridad que se deban de colocar. Hoy en día, los estándares están igual o superiores a lo de un sistema financiero. ¿Por qué? Pues porque la salud de los individuos, sus condiciones de vulnerabilidad, de riesgo, pueden ser incluso violentadas a través de estos invasiones, hackers que se puedan dar de manera muy, muy negativa. Así es que sí estamos en una época de mucho cuidado, de que ya no puede manejarse tan a la ligera los sistemas, y los sistemas traen de por sí ya embebidos la garantía de la seguridad que puedan tener del paciente. Pero a veces pensamos solo en la seguridad del paciente, pero también en la seguridad de que son las instituciones de salud en muchos sentidos. Es decir, en los temas que ya mencionaban de seguridad, de eficacia, de eficiencia, es menester el que también puedan ser compartidos. O sea, que ya puede haber lo que siempre buscamos, esa comparabilidad que ya el doctor Ruelas mencionaba. Esa comparabilidad ya trasciende más allá mi espacio local o nacional, es una comparabilidad internacional, pero también ahí puede haber
infiltración o movimientos que se han estado cuidando y que ya son hoy regla de la operación de estos sistemas de análisis comparativo. Así es que sí estamos entrando a una fase de garantía no solo de la seguridad y tu privacidad, sino de garantía de la base de datos. Lo que me lleva a decir que el responsable, institución o el expediente o la información que tenga un proveedor particular o público o empresarial tiene que ser muy cuidadoso y debe de tener todas las garantías y salvaguardas que le garanticen a quienes utilizan su sistema para asegurar que está en muy buenas manos y que está totalmente protegido. Y paré porque dice que ya es la alarma. No se preocupen, ustedes continúen. Y bueno, pues dando el avance a estas preguntas, me gustaría mucho, ya que estamos tocando temas de tecnología, de calidad, pues conocer también ahorita qué piensan ustedes acerca de la inteligencia artificial, que lo comentábamos ya, irnos un poco a este camino, porque bueno, esto es un parteaguas en muchos otros aspectos, en muchas otras áreas se está haciendo un parteaguas. ¿Y qué va a pasar en la parte de salud, no? A mí me gustaría preguntarles, ¿estas nuevas tecnologías se van a poder relacionar con algunas que ya tenemos en tema de salud? También hasta dónde van a llegar, ¿no? Porque nosotros tenemos la ventaja en temas de salud que pues la inteligencia nos va a poder rebasar en estos temas, ¿no? Como profesionales de la salud, como médicos. Entonces me gustaría empezar con usted, doctor, que es el especialista en esta parte. Bueno, pues sí es un tema muy interesante. Primero hay que tomar conciencia que hoy, y sobre todo en el campo de la salud y en la ingeniería y en la electrónica y en mucho, pero estamos enfocados en salud, estamos viviendo un ensamblaje extraordinario de lo que se han definido como 3 revoluciones. La revolución tecnológica, que nos ha llevado ahorita hasta el 5G, por ejemplo, y toda esta capacidad de casi una respuesta inmediata, de mandar un estímulo, solicitar información y tenerla, que cada vez nos hacemos más intolerantes a las fracciones de segundo que se tarde en llegar la información. Ese es un elemento revolucionario en todos los sentidos. Se suma justamente la revolución analítica generada por todo el conocimiento de la ciencia de datos, que ahorita regreso a lo de la inteligencia artificial, y la tercera revolución es revolución científica. A lo largo no solo de la pandemia, sino previamente, desde el principio de este siglo, ya en el siglo XXI, con el descubrimiento formal final del 2003 del primer genoma humano, y a partir de ahí, hace unos meses, un par de años o menos de un par de años, se hizo el segundo genoma humano, donde hubo nuevas caracterizaciones. Ya sabemos las características de los nucleótidos y la parte que es codificante. O sea, ya hay muchas tecnologías y el precio del estudio ha llegado a ser tan bajo que prácticamente ya hay ensayos de uso de la secuenciación que se llama al lado del paciente, que se llama la nanosecuenciación. Así es que tenemos ya una revolución del conocimiento médico, científico, que si lo empatamos, entonces armamos esta gran dinámica del conocimiento, de la aplicación y del análisis. Eso es lo que ha llevado hoy al potencial que alcanza con la inteligencia artificial, pero es muy relevante dar un poco de referencia a esto. Realmente la inteligencia artificial empezó a ser vista y analizada desde los años 1940. Lo que sucede es que había estado abajo del radar, digamos, ¿no? Y se han ido agregando, muchos conocimos los algoritmos, muchos conocimos algunos elementos ya de predicción que se iban a meter, y sí, efectivamente, a partir de estos grandes inversores, desde todos los que son los Googles y los Amazons, etcétera, que se metieron a la ciencia de datos y al desarrollo de tecnología, pues permitió lo que pasó en noviembre del año pasado de sacar el famoso ChatGPT, pero en el fondo hay muchos más. Es todo lo de OpenAI que se denomina y que está permitiendo una verdadera revolución y que está colocando muchas cuestiones éticas
en el punto sobre la mesa. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Pues básicamente, yo creo que lo que la tecnología hoy nos lleva es a una capacidad medida, controlada, de poder ser proactivos, es decir, de salir y buscar, gracias a la extensión de las tecnologías y las innovaciones tecnológicas, de anticipar los diagnósticos y las condiciones de riesgo de las poblaciones. Es decir, no tenemos ya que esperar a que la persona llegue a la unidad médica para hacerle un diagnóstico. Si hoy hacemos un análisis y aprovechando la minería de datos desde la perspectiva poblacional, que por cierto México todavía hasta ahorita tiene una gran riqueza de información poblacional. O sea, podemos caracterizar vulnerabilidades, podemos caracterizar y jalar información de las encuestas nacionales, de estudios de investigación. Ya hoy eso nos permite justamente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no solo es todo lo que no hemos visto en los medios, sino es la capacidad de utilizar a la vez distintas bases de datos. Básicamente utiliza todo el Internet y todo lo que pueda ser fuente de información. Entonces, con todo eso tú puedes hacer ya condiciones de vulnerabilidad regional, poblacional, y después entrar a la posibilidad de anticipar qué condiciones de riesgo pueden tener. Esto ya está usando mucho en temas de seguridad, por ejemplo, anticipar zonas de mayor conflicto del que ahorita existe. No nomás es ver el pasado, la historia, sino lo que viene hacia adelante. Lo mismo puede pasar en salud. Segundo es que además de ser en ese elemento, podemos agregarle ya la predicción, la capacidad de predecir, conociendo más la condición biológica de la persona, con todos los biomarcadores que hoy tenemos y de forma muy práctica, no estoy hablando de nada sofisticado, sino de hacer esa correlación de lo que podría ser lo simple estudio de química sanguínea, biometría, etcétera, pero verlo con una dimensión junto con la vulnerabilidad te lleva a una predicción. Y hoy ya en el caso, vamos a decir, en el caso de diabetes, sobre todo las enfermedades crónicas, ya podemos incluso predecir la ruta metabólica que va a seguir la persona y por lo tanto anticipar y poder hacer las intervenciones farmacológicas más que le corresponden. Y llegamos entonces a la fase de la relación justamente entre el proveedor y la persona, familia, paciente, en el que ya no es tan segmentada, sino que ya hoy la tecnología permite el continuo de ese progreso y vigilancia del progreso y cambia la interacción médico-paciente en el sentido de que ya puede haber el input, digamos, el ingreso del dato puede venir desde el paciente, puede venir incluso en los monitoreos a distancia. Ya hoy tenemos los monitoreos de glucosa a distancia que son extraordinarios, los monitoreos con todo lo que se coloca en la piel para hacer temperatura, respiración, etcétera. Entonces ya podemos hacer ese monitoreo incluso a nivel individual y a nivel del hogar, que todo alimenta dentro de un sistema. Así es que estamos hablando que al final de cuentas incluso va a cambiar la definición de lo que puedas llamar calidad, porque vas a tener ya que contemplar todos esos elementos que ya sobrepasa la interacción personal, de empatía. Y créanme que, y con esto voy a terminar, hay un tema que ha preocupado mucho a esto, que es dónde queda lo humano, dónde queda la parte del entendimiento del ser humano. Pues curiosamente parece que puede permitir una mayor posibilidad de reflexión de condiciones humanas si lo vemos más como un ente social, que ya no nomás el ente de la alteración fisiopatológica del individuo. Entonces ahí lo dejo, porque creo que son de los temas que vamos a empezar a explorar en cómo las tecnologías, contrario de lo que pensaríamos, por ser frías y ser a distancia, etcétera, podrían tener cierto input en una mayor conciencia del humanismo en la medicina. Muchísimas gracias, doctor. Ya la pregunta será poco a poco y estamos listos para empezar a implementar todo esto. Y le preguntaría a usted, doctor Pols, de esta participación que tuvo el doctor, ¿cómo ve usted lo que menciona respecto a la parte humana, ¿no? Respecto a los profesionales de la salud que hoy se desempeñan en una barra de atención, médicos,
e incluso pues la parte de trabajo social o relaciones públicas, ¿cómo la ve interactuando con esta parte de inteligencia artificial? Yo quisiera agregar, adicional al tema del humanismo, a mí me preocupa en términos de inteligencia artificial y de herramientas y plataformas electrónicas, la resistencia que estamos teniendo por la adopción de estas plataformas y de estas herramientas. Para poder dar pasos hacia adelante, vamos a tener que entrar a estas herramientas. O sea, cuando llega un médico y me dice, sí, pero de lejos, ¿no? Entonces, yo sí la quiero, yo sí quiero parecerme a un hospital como en Estados Unidos, pero no le quiero entrar a las plataformas del expediente clínico electrónico, pero no le quiero entrar a la inteligencia artificial porque me da un poco de miedo pensar que me va a sustituir o que no vamos a poder manejar la información adecuadamente. Y para nada, yo al contrario creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a poder llegar a conclusiones mejores para los pacientes. Es decir, vamos a poder con menos tiempo, más rápido, dar soluciones inmediatas a los pacientes que requieren a lo mejor diagnósticos oportunos, rápidos para lograr tratamientos específicos para el cáncer, por ejemplo. Entonces, en este caso en particular, en inteligencia artificial y herramientas, creo que tenemos que trabajar en la resistencia a la adopción de estas herramientas y no verlas como un enemigo de la medicina, sino como una herramienta que viene a aportar. La gente dice, sí, las adoptamos, pero ya cuando están en la cancha dicen, híjole, es que el expediente no me gusta escribirlo, quiero seguir con el papel, quiero seguir con la pluma, quiero seguir, y lo que inmediatamente les digo, oye, pero tú me has dicho siempre que te quieres parecer a la Clínica Mayo, a la Cleveland Clinic, pues para hacer eso tenemos que dar el brinco hacia estas plataformas que nos permitan tomar mejores decisiones clínicas y administrativas, porque nos van a volver también como instituciones de salud más eficientes en la compra, en la adquisición de tecnología. Y la otra que tenemos que empezar a trabajar muy duro en este tema es el desarrollo de las habilidades de las personas para que sepan utilizar esas plataformas, porque de nada nos va a servir tener esas plataformas de última generación si la gente que está operando los hospitales no las saben manejar. A mí, igual que lo dice el doctor Tapia, no me preocupa el tema de la humanización, aunque parezcan máquinas. No creo que vengan a suplir el trabajo de las personas, sino a complementarlo para tomar mejores decisiones clínicas. Muchas gracias. Doctor Ruelas, ¿usted agregaría algo respecto como consejo? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con todos los estándares? Probablemente van a tener que en algún momento integrar algunas definiciones nuevas de calidad, de atención. A ver, sin duda se van a tener que agregar. No puedo dejar de decir que ahora me resulta terriblemente paradójico escuchar que pues, ya no hay normas, ¿no? Ya por decreto ya no va a haber normas. Porque, pues, ¿para qué? Bueno, pues déjenme decirles que ahora paradójicamente es cuando más se van a necesitar. Porque de otra manera los pacientes se quedan a la deriva sin poder saber qué sigue, ¿no? O qué debería seguir. Pero respondo en los últimos minutos que nos tocan, quedan aquí. Hace unos días una alumna mía me dio la sorpresa de que había hecho una consulta al ChatGPT sobre qué opinaba yo de un tema de política pública. Y me mandó la respuesta del ChatGPT de lo que yo opinaba. Exactamente. ¿Qué opina el doctor Ruelas sobre, no les voy a decir el tema, pero se podrán imaginar? Bueno, la respuesta es sorprendente, porque yo les podría decir que yo podría afirmar el 90% de la respuesta. Sí, tuvo un par de errorcitos, pero a ver, si esto lo trasladamos ahora, primero a entender qué demonios es esto del ChatGPT, y digo demonios deliberadamente. Mi abuela creció en Guanajuato a finales del siglo XIX y cuando llegó la primera locomotora a Guanajuato, mi bisabuela le prohibió ir a la estación a ver la locomotora porque era un invento del demonio. Bueno, después tuvo que viajar en ese invento del demonio porque no le quedaba otra. Y creo que estamos ahorita justo en el tipping point, en el punto de quiebre que no habíamos visto, porque como bien dice el doctor Tapia, el tema de la inteligencia artificial viene de décadas atrás. Él y yo tuvimos oportunidad de participar hace unos 5 años, recordará Roberto, en Watson con IBM. Bueno, estábamos en un consejo de Watson que nos había invitado IBM y finalmente pues no prosperó. Era demasiado sofisticado, pero como quiera que sea, ya empezaba a ver lo que cuando hacemos estudios de futuro denominamos eventos portadores de futuro. O sea, son situaciones que nos empiezan a decir que algo ya cambió.
¿Qué significa el ChatGPT? Porque después de esta sorpresa, pues ya me puse a estudiar qué demonios es eso. Y nada más con el puro nombre, ¿qué significa? Es Generative Pre-Trained Transformator. O sea, es un transformador, es un generador de transformaciones preentrenado. Déjenme ponerles, y con esto concluyo mi respuesta. Ciertamente da la tentación de decir, bueno, pues no nos van a poder sustituir, hombre, no hay manera. Imagínense esta escena, cualquiera de ustedes, frente a una pantalla, haciendo una consulta, una teleconsulta con el doctor Joaquín González, ¿no? Que tiene un asterisco ahí. Y entonces le pregunto, doctor Joaquín, tengo esto y esto y esto, ¿qué debo hacer? Y el doctor me contesta. Pero antes de contestarme me hace preguntas. Y yo le respondo como si fuera una historia clínica. Y le voy respondiendo y él está interactuando. Y al final me dice, gracias por haber consultado a su avatar médico. El doctor no existía, por eso tenía el asterisco. Y hizo el diagnóstico y prescribió. Entonces, no estamos ya muy lejos de eso. Y eso va a cambiar radicalmente la necesidad que tú decías, Roberto, y que apuntaba yo también, y que seguramente coincide José Luis. A ver, en la medida en la que esto vaya ocurriendo, o los hospitales y los médicos se acercan más a los pacientes, o los pacientes se van a alejar cada vez más de ellos. Ahí lo dejo. Hay un tema muy relevante, es sí la resistencia, y lo que yo veo es una resistencia al miedo de lo que decía Enrique, la comparabilidad. O sea, estoy generando antecedente de mi quehacer, entonces va a haber esa ha sido la gran resistencia. O sea, no es que no quiera hacer grande un hospital, sino es todas las implicaciones legales que pueda tener en su momento, que ya hoy están reglamentadas. Y lo del GPT es muy interesante porque ya hoy muchas de las líneas que se están dando con distintas preguntas es lo que se denomina ya la inteligencia artificial generada. O sea, ya no la entrenada, digamos, sino ya la generada por nosotros para ir entrenando, pero con los criterios ya más individuales. Esa es la generación que ya está entrando en estas semanas, digamos, porque se está viendo que efectivamente puede ser muy transforma y puede llegar y puede jalar la información, como yo les decía, de cualquier lado, con que una conversación, publicación, etcétera, esté en el internet, lo jala, porque es digamos, un mega buscador de información con determinados tags. Eso lo vamos a poder modificar y corregir. Dice que tenías 5 o 6 errorcitos. Tú lo podrías corregir y decir, no, este prompt lo podemos mejorar hoy porque yo no diría esto, yo no diría esto y yo no diría esto. Y va a mejorar conforme tú empieces a dialogar con él y decirle, oye, ahora soy Enrique y te quiero decir que yo no opino de esto como tú lo estás opinando. Entonces, esto va también a la fase clínica de manera muy interesante. Yo digo que estamos entrando en la parte en donde o le entras, porque si no, el mundo, y me gustó mucho lo que dice Enrique, o le entramos los profesionales de la salud a garantizar esa relación y meternos más a fondo, o ya las personas, las poblaciones están encontrando otros espacios para resolver sus problemas. Eso es un hecho. No tarda, y más que ahora no hay normas y no hay nada que pueda hacer, de hacer clínicas virtuales con médicos avatares. ¿Por qué no? ¿No? Así de sencillo. Claro. Muchísimas gracias por ahondar en esta pregunta y también, pues, yo creo que abriendo esta parte de la inteligencia artificial, pues también nos pone muy vulnerables, ¿no? Como profesionales de la salud, como instituciones, porque si ya con Google la gente llegaba, ¿no? A decirnos, Google dice que tengo esto, o Google dice que tienes que hacerme esto, ahora con esta parte que ya tiene, incluso que se siente como humana, ¿no? Lo que decíamos, pues más van a querer tener esta exigencia. Y esto me lleva entonces a la siguiente pregunta, que como profesionales de la salud, pues vienen muchos nuevos retos para para estar definidos como una excelencia en la calidad, ¿no? Que en la primera pregunta comentábamos, pues ¿contra quién, no? Contra nosotros mismos. Y yo les preguntaría,
¿qué retos van a ser y cuáles creen ustedes que van a ser las competencias que vamos a tener que empezar a desarrollar en la parte de la salud para poder dar un servicio de excelencia, un servicio de calidad, aunado a todo lo que ya hablamos de tecnología? Doctor Pols. Bueno, pues primero, muchas gracias, en verdad, por la invitación. Compartir este estrado con dos figuras de este nivel no es cualquier cosa. Qué gusto. Viviéndolo desde la perspectiva de lo que hemos estado viviendo en la maestría, finalmente hay muchos aquí egresados de la maestría, incluso alumnos en activo. Yo lo primero que tengo que decir, y me da mucho gusto de la maestría, es que haya especialistas en salud que ahora sí le quieren entrar al tema de la administración. Yo quisiera dividir este tema en 3 puntos principalmente. Es ver que hay químicos, ver que hay profesionales de la salud, enfermeras, doctores y diferentes profesionales que dicen, oye, pues sí es cierto, hay que meternos al tema de la administración y no permitir que ese campo lo estén aprovechando administradores que acaban desarrollando la capacidad de conocimiento médico. Sé que también hay contadores y administradores y bienvenidos, pero a mí me gusta ver que los profesionales de la salud se interesan por desarrollar esa habilidad para que ocupemos espacios en puestos directivos relacionados a la salud ya con un conocimiento técnico. Y lo primero que yo les diría de habilidades sería entonces el conocimiento de la habilidad técnica y profesional relacionada a la administración. Es decir, aunque nos cueste trabajo, como médicos y como profesionales de salud nos tenemos que meter en cosas de finanzas, nos tenemos que meter en cosas de administración. Ya si no les va a servir para desarrollarse como directivos de alguna institución de salud, pues les garantizo que sus consultorios les va a ser provechoso el que sepan cómo administrar su consultorio, cómo manejar el marketing. Son cosas que en las escuelas de ciencias de la salud no necesariamente nos enseñan, nos transmiten, y creo que es un momento ideal para hacerlo aprovechando un programa de posgrado que te permita entender toda esa dimensión, ¿no? Como el Doc Rojas que me dice, oye, es que sí es otro mundo. Cardiólogo afamado del Instituto Nacional de Cardio, dice, oye, pero es que esto sí, ¿cómo se come, no? Entonces me da mucho gusto ver cómo profesionales de salud nos vamos metiendo en este tema, y ese sería el primer pilar que yo pondría en este tema de desarrollo de habilidades. El segundo que yo pondría es la adaptación al cambio. Hoy más que nunca en este mundo que está siendo vertiginoso y que va a velocidades exponenciales, nos tenemos que adaptar a cómo van cambiando las cosas, y yo siento todavía en el mercado profesional de salud y en el mercado profesional en general mucha resistencia. Ya, ¿para qué lo hacemos diferente si ya lo estamos haciendo de esta manera? Si pudiéramos hacerlo diferente, no, ¿por qué? Si llevamos 10 años haciéndolo así, pues sí, pero es que si no nos adaptamos a esos cambios, a lo que está llegando, a las nuevas tecnologías, a las nuevas plataformas, a las nuevas herramientas, nos va a comer el mercado y va a haber quien sí lo haga. Ese es el tema, que en términos de competencia y en términos de mercado, siempre va a haber alguien que sí cuenta, decidimos quedarnos con lo que teníamos en el status quo y de repente alguien nos rebasó y sí supo adquirir esa tecnología y renovarse. Es bien importante entonces en este mundo vertiginoso la adaptación al cambio, y un tema acompañado de la adaptación al cambio es el desarrollo de las habilidades para utilizar esas herramientas. Es decir, pues de nada me sirve traer el último tomógrafo, el último resonador, la tecnología más novedosa si no desarrollamos el talento humano para que manejen ese tipo de tecnología. Y entonces es un equipo muy bueno, muy bonito, que se utiliza en el mejor hospital del mundo, pero resulta que en México, por no haber desarrollado el talento humano, no tenemos la capacidad de manejarlo. Entonces, cuando vayan a hacer ese tipo de adquisiciones, de adquisición de tecnología o de herramientas, no dejen de ver que la capacitación se vuelve un elemento estratégico para poder llevar a cabo esas estrategias. Y un tercer elemento que me parece muy importante y que va a venir a complementar lo que ha hecho el Doc Tapia, el doctor Ruelas, es el tema del soft skills, las habilidades blandas. Es decir, sí que bueno que seamos los mejores empresarios tecnológicamente, técnicamente hablando, somos los más conocedores en términos de finanzas, manejamos la máquina revolucionaria, pero tenemos cero soft skills, no sabemos tener una escucha activa, no sabemos ser empáticos con la gente, no sabemos ser sencillos, no sabemos comunicarnos. Y al no sabernos comunicarnos como líderes, no logramos empatía, al no lograr empatía no logramos resultados. Entonces, aunque tengan las habilidades técnicas más avanzadas de este país y de este mundo, no van a poder lograr nada si no desarrollan esa parte de las habilidades blandas, que la acompaño yo en este caso de habilidades de valores humanos.
Es decir, no podemos dejar de ver que la medicina tiene un componente de compasión. Y si lo dejamos de lado es cuando sí nos va a ganar la tecnología, nos va a ganar la inteligencia artificial. Si es lo mismo ir con la máquina que con el doctor, pues voy con la máquina. La máquina seguramente va a ser más certera que el doctor. El tema es que entonces le tenemos que meter el componente de compasión y de todos los valores humanos que me quieran poner en la mesa. Que hoy, desafortunadamente, debo decirlo, en contra de yo, cada vez que alguien de mi generación me reclama algo, le digo una cosa. No te puedo dejar de decir que ya estamos rigiendo este mundo. Es decir, muchos de los que estamos aquí ya nos está tocando regir el mundo. Estamos decidiendo qué pasa en el mundo. Nosotros estamos tomando las decisiones. Y si no, nosotros, gente de nuestra edad, que está permitiendo que pasen cosas, que está dando pues, una libertad, que está cayendo ya en el libertinaje, en donde entonces ya pues no tiene sentido los valores humanos, hemos perdido todo el sentido de humanismo, de compasión, ya no es importante eso, lo más importante es la competencia. Y en ese sentido de competencia hemos perdido la brújula. Entonces, sí es bien importante que como ejecutivos, como directivos, no pierdan ese componente y sigan desarrollando sus habilidades blandas. Trabajen por ahí, yo creo que eso es lo que, esos 3 componentes para mí van a hacer que sigamos por lo menos por un rumbo que nos permita pues ir compitiendo con la inteligencia artificial, doctor Robles. Muchísimas gracias. Doctor Roberto, ¿algo que quiera agregar en cuanto a los retos? Justamente los temas de compasión ya están incluidos en las respuestas que se puedan hacer desde la inteligencia artificial. Ese ha sido uno de los elementos para caracterizar la respuesta en el que le puedes dar la instrucción de explorar los sentimientos, explorar si tiene depresión o no tiene depresión, ansiedad, etcétera. Ya hay incluso hoy plataformas de desarrollos que permiten solo con el tono de voz hacer una predicción de riesgo de depresión o de ansiedad o de alguna condición que está generando en la persona. Entonces puede que incluso haya en esta inteligencia artificial generadora, o sea, de construcción, el que termine teniendo, o sea, si es algo a reflexión. Y yo quería comentar algo. El gran reto que yo veo ahorita con todo esto que denomino estas 3 revoluciones, en particular por el conocimiento científico, es la asimilación de ese conocimiento y la curaduría requerida para darte lo requerido, porque el mundo es tal de conocimiento que te pierdes. Entonces, ¿cómo lo haces significativo a tu quehacer? Y lo haces que en verdad sea como una parte de tu introyección a la construcción de tus valores, no solo éticos y humanos, sino también clínicos y de toma de decisiones en la práctica médica. Ahí están condiciones muy interesantes. Doctor Ruelas, ¿usted dañaría algún otro reto para los profesionales de la salud? Subrayo todo lo que bien dijo en 3 puntos, José Luis. Yo creo que hizo un excelente resumen. Y también me adhiero a lo que acaba de decir Roberto. Yo agregaría solamente, uno, que estamos en tiempos ya no de tratar de saber de todo, sino de aprender de todo. Ya no podemos saber todo. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es cambiar el chip para poder decidir finalmente que tenemos que aprender de todo. Y por otro lado, volviendo al tema de la atención humana, les cuento la anécdota de la semana pasada de mi hija con mi nieto de 12 años, con un cuadro de COVID, afortunadamente vacunado. Ellos viven en Santiago, en Chile, y me cuenta mi hija que pues le llamó al pediatra y le contestó la secretaria del pediatra diciéndole que entrara a tal página y que ahí iba a recibir indicaciones. Y todo fue telemedicina, pero no con el pediatra, con el software que estaba diseñado para interrogarla, en fin. Prescripción, pues dele muchos líquidos y analgésicos, no hay más que hacer, ¿no? O sea, bueno. Pasaron un par de días y mi hija se quedó muy inquieta porque no había visto al pediatra. Y me dice, pues decidí llevarlo a Juan Pablo con el pediatra. Le dije, bueno, ¿y cómo te fue? Pues peor, porque pues no me hizo caso, me dijo que ya le habían dicho lo que tenían. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues buscar otro pediatra. Pues sí, eso es lo que nos espera, ¿no?
Pues muchísimas gracias a los tres, ha sido una plática muy enriquecedora. Vamos a dar foro a algunas preguntas que tienen por escrito. O si quieren levantar la mano. Mariana les va a dar el micro. Hola, muy buenas tardes, padrísima la plática. No soy médico, soy contador. Pero bueno, pues estoy en este tema también de atención a los temas relacionados con la salud. Mi primera pregunta sería, ¿dónde podríamos capacitarnos de manera muy puntual y formal en atención basada en la persona? Nosotros dirigimos residencias para adultos mayores, entonces estamos muy centrados en la persona y pues sí, realmente tratamos de darle a cada residente lo que necesita, pero sí queremos hacerlo de una manera muy como preparados. ¿Dónde podríamos aprender más de esto? Aprovecharía ahí un comercial. A ver, yo tuve como parte de mi desarrollo pues, de entrenamiento de educación, he pasado por diferentes universidades y para mí se vuelve un factor importante el que entonces ya no entres a una facultad o una universidad solo por el hecho del conocimiento técnico, porque el conocimiento técnico te lo va a brindar cualquier escuela. Pero creo que hay elementos de desarrollo de habilidades y de valores que solo algunas escuelas se enfocan en sí poner algunas materias relacionadas al desarrollo de esas habilidades. Y yo, entonces cuando alguien se acerca conmigo y me dice, oye, ¿una maestría cuál, en dónde, cómo? Pues ya la verdad no lo tomo nada mal, pero pues hay un montón y hay mucha competencia. Yo lo que le digo a cualquier persona que se acerca conmigo es, acude a una escuela que te añada valor en términos de adquirir algunas habilidades que sí están pensadas en esta universidad, que no están relacionadas solamente al conocimiento técnico. En conclusión te diría, por supuesto la UP, el SDAI, es una alternativa, y otras escuelas que también se enfocan en los valores humanos como un factor importante de desarrollo. Okay. Pero no hay un programa diseñado especial, porque a mí se acercó una persona de Monterrey que tiene una capacitación, pero pues no voy a Monterrey, ¿verdad? Obviamente. Que tiene un programa muy desarrollado para atención basada, para BP. Entonces, pregunto si ustedes conocían algo así que pudiéramos tomar aquí. Le voy a preguntar al GPT mañana. Pues ya que decía José Luis de los comerciales, pues yo sí voy a hacer un comercial. Pues claro, venga. Estamos por iniciar desde el Consorcio Internacional de Calidad y Liderazgo de Organizaciones de Salud, ciclos, que mencionaba en su momento Natalia. Ya un programa que yo creo que va a empezar más o menos en un mes, que conduce incluso hasta una certificación de atención humana, porque el tema no es qué hacer, hay que ser empático, hay que ser compasivo, hay que ser, sí, el tema es cómo. Y entonces diseñamos un taller que ya se probó en varios hospitales de Monterrey, capaz que es alguien que ya se lo fusiló. No doy el nombre. No. Pero en fin, aquí escucharon hace poco de que se como un instrumento precisamente para aterrizar estas conductas humanas. En fin, eso va a salir pronto. Ok, luego podría darme los datos donde podría yo buscar. Gracias. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. La verdad es un gusto poder estar aquí escuchando. Mi nombre es Luis Ochigua Díaz, soy pediatra, infectólogo. Trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría, soy actualmente director de enseñanza después de recorrer toda la evolución clínica. Ahora tengo 7, 8 años ya en la administración, fui subdirector médico y actualmente director de enseñanza. Hemos podido vivir la evolución del Sistema Nacional de Salud y en un foro como hoy, hablando de la excelencia médica en nuestro Sistema Nacional de Salud y que hemos visto los cambios, no podía faltar preguntas como ¿qué vamos a hacer ahora con las normas? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué opinión tienen ustedes respecto? Pues yo fui de los pioneros con Patricio Uribe en VIH, en la clínica de los niños de VIH en el INP, 30 años, desde hace 30 años viéndolos, el doctor Tapia por ahí, con Pablo Curi, con todo esto, hemos vivido épocas diferentes y estamos viendo, pues tristemente, que se está deteriorando y se está cayendo y se está
bueno, así que perdiendo todo esto, ¿no? No sé qué opinión tengan al respecto. ¿Alguno de ustedes que guste? Yo nada más puedo contestar que estamos viviendo un periodo de altísima incertidumbre. La palabra de hoy es incertidumbre. No, hace poco me preguntaban también una periodista que qué opinaba yo con la nueva ley, ¿no? La aprobación de la nueva Ley General de Salud. Y le dije, pues igual que Roberto, no puedo opinar porque no sé qué va a pasar. Pues, ¿qué quiere que le diga? Simple y sencillamente pues, se han destrozado cosas. ¿Será para bien? No sé. ¿Será para mal? Pues yo creo que sí, pero tampoco lo podría yo afirmar porque estamos en una situación en total incertidumbre. Desde el sistema privado no se ven estas cosas que pasan en el sector público de la misma manera. Y hoy que hablaba el doctor Tapia y el doctor Ruelas acerca del tema de la desnormalización del sistema, yo no había sido cauto en entender la importancia que tiene el que estemos perdiendo todas esas normas. Es decir, hoy estamos dando entrada a un montón de cosas que pudieran incluso hacerle daño al paciente, al no tener esas normas bien establecidas. Entonces ya no es un tema solamente de decirte cómo los quiero tratar o cómo deberías tratarlo en función de, porque las normas no se inventan de que alguien se las inventó, es una guía internacional de tratamiento, y entonces el que dejen de aparecer esas guías de tratamiento establecidas en normas, pues sí afectan a las personas, porque entonces ya cualquiera puede darle lo que quiera, a quien quiera, como quiera, con la consecuencia de que eso pueda afectar al paciente. Yo no era consciente hasta hoy que escuché a los doctores hablar, dije, wow, el impacto que va a tener el que estemos perdiendo todas las normas oficiales de salud en relación al tratamiento médico de las personas. Wow. Ahí está una reflexión bien interesante. Mientras estaban, pues creo que nunca reflexionamos sobre ellas y su importancia y cómo que se construyen o cómo se estructuraron y cómo se debe basadas en evidencia con el consenso público, o sea, todo. Es yo creo que un momento de revisión de cómo es que llegamos a esa conceptualización de la norma. Ahora que se amenaza su desaparición, es como el mundo llega y dice, pues sí son útiles. O sea, es una sensación a lo mejor de que ahora vamos a darles un valor diferente si es que hay una conciencia y defensa de las mismas. Que sí es importante también ver lo que podría estar detrás. Y eso sí, creo que es importante decirlo. Es una mera especulación, pero hace un momento comentaba yo con el doctor Tapia y con José Luis, salió la semana pasada, no sé si lo vieron, un incremento del 600% en los amparos contra la falta de medicamentos. Casualmente 2 días después se anuncia que no hay normas. Quiere decir que en cuanto esto se haga real, ya no va a haber amparos. Pues ¿contra qué me amparo? Sí, ya no hay amparos. Lo dejo como una especulación muy lamentable. Aquí hay una pregunta primero y después. Pues yo quisiera hacerles la pregunta. Bueno, mucho gusto, yo soy Mónica, soy recién egresada de enfermería en la UP y justo al contrario, como que me llama un poquito la atención si ustedes consideran que hay un riesgo en la sobreestandarización de los procesos en los hospitales. O sea, por ejemplo, en Grupo Ángeles, como, no, está súper padre, pero a veces como en el expediente clínico o en algunas cosas, creo que a veces se complica un poco todo, pero no sé, ¿qué consideran? ¿Creen que hay algún riesgo en sobreestandarizar todo? Un poco ya lo decía el maestro Ruelas cuando decía, a ver, no debes certificarte por certificarte, no debes acreditarte por acreditarte, si no caemos en eso, en que nos llenamos de procesos y de certificaciones. Yo algo que he vivido es, más que certificarme porque debo certificarme,
o acreditarme porque debo acreditarme, porque si no estoy fuera de la competencia. Yo siempre he pensado que hacer esa acción beneficia al paciente en términos de seguridad y de atención. Yo prefiero pecar del sobreproceso a que por no haberlo hecho el paciente tenga un daño o una lesión. Entonces, ¿hasta dónde debe llegar? Yo creo que los estándares hoy han avanzado lo suficiente como para que ya hay un estándar que no puede, o sea, no debes pasar del estándar establecido, pero ya llegar a ese estándar establecido te garantiza unas medidas de seguridad para el paciente impecables. El problema, de hecho, es que hoy, a pesar de que estamos certificados y que estábamos acreditados en muchas cosas, ISOs y cosas así, de cualquier manera seguimos teniendo fallas. Entonces quiere decir que a pesar de que estamos haciendo los esfuerzos, no han sido suficientes para evitar esas fallas, que al final, en términos de vidas, vamos a hablar primero de la persona, de lo humano, es que esa persona se pudo haber muerto. Pero también en términos, perdón que lo diga y sea muy frío, en términos de negocio, que es cuando me sale mi diablito a hablar y yo, ya, los que me conocen saben que soy muy comercial, ya no tanto médico, es que pues, puede implicar gastos fuertes para la organización en términos de demandas, impacto, atención, lo que sea, como consecuencia de esa falta de atención, que tuvo que haber sido garantizada por el proceso de la certificación. Yo creo que siempre en todas las organizaciones hay un riesgo de sobrenormalización. Es una tendencia natural. Cada quien que llega busca ver cómo hacer mejor las cosas, pero pues eso significa cómo sobrenormalizar. Mi sugerencia es de vez en cuando hay que limpiarlas, ¿no? Porque si no se hacen lentas. Bueno, es exactamente lo mismo. De vez en cuando hay que limpiar. Y revisar los procesos, porque, concluyo, finalmente el excesivo número de normas o de procesos o de procedimientos conducen hacia una baja confiabilidad de los procesos. Mientras más complicados son los procesos, menos confiables son. Entonces sí hay que hacer ejercicios, a veces hasta de humildad, para decir, no, pues esto ya no sirve, hay que quitarlo, ¿no? Que por cierto, en el caso de las normas oficiales mexicanas, si el mensaje hubiera sido, vamos a revisarlas, vamos a quitar lo que ya no sirve, vamos a mejorarlo, hubiera sido otra historia. Pero bueno, algún alumno me decía una vez que parece que ahora, si alguien dice que le duele la cabeza, hay que cortarle la cabeza, ¿no? El seguro popular no sirve, hay que quitarlo. Esto no sirve, hay que quitarlo. Todo se quita. Bueno, pues es la tendencia. No creo que sea el caso en las organizaciones. Hay que revisar, limpiar y mejorar. Muchas gracias. Vamos a dar lugar a una pregunta que ya tienen aquí el micrófono y posteriormente a otra en Zoom para todos los acompañantes que estuvieron también con nosotros online. Entonces. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Adán. Soy egresado yo de la UAM Xochimilco de Medicina, actualmente egresado de Anestesiología del 20 de noviembre. Efectivamente, creo que parte es preocupante el tema de que hoy en día pareciera que desaparecen las normas para hacer un estado desatendido de su responsabilidad de atención de la salud, pero también hay que hacer el cuestionamiento acerca de si verdaderamente nuestro sistema de salud garantiza el derecho a la salud como lo marca el artículo 12 del PIDESC, que era una de las principales observaciones que hacía la doctora Olivia de la UAM acerca de que si el seguro popular realmente era un seguro que garantizara el acceso al derecho a la salud a estas personas. Y por un lado tenemos un discurso que pretende garantizar el derecho a la salud como un derecho humano que tiene que ser universal, pero por otra parte pues se establece un sistema de salud que no te garantiza la igualdad en el acceso a ese derecho porque tienes un sistema que está dividido entre una condición ligada a tu condición laboral y una situación en la que no estás ligada a tu circunstancia laboral. ¿Qué opinan ustedes o qué propuesta o alternativa tienen ustedes desde el sector privado y desde el sector público para resolver estas circunstancias de garantizar verdaderamente el derecho a la salud desde una perspectiva total, universal, intercultural
con una perspectiva de género y todos los discursos que se le han añadido al derecho a la salud, así como todos los derechos humanos, desde una perspectiva de este mundo que pues sabemos que también responde a intereses pues del mundo financiero y que tal vez algunos discursos dirán es imposible garantizar el derecho a la salud desde esa perspectiva porque no se sostiene con ningún sistema financiero. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Esta pregunta da como para 5 seminarios más como este. Y yo solamente le diría, lo fundamental para mí es que haya evidencia científica de lo que se hace y que las decisiones de política pública estén fundamentadas. Lo peor que podemos hacer para una población es quitarle servicios por razones políticas, es decir, a ese Estado no le voy a mandar dinero porque no está conmigo, eso me parece verdaderamente lamentable, o voy a cancelar un programa porque pues, no me gusta, y luego pongo otro, y luego ese otro pues tampoco funcionó, y ya casi cuando se va a acabar el sexenio, pues pongo otro y a ver si funciona. Eso es verdaderamente riesgoso para la gente. ¿Qué hay que hacer? Hay muchas cosas que hacer y habría que discutir mucho. Ya hay propuestas ya detrás y se están elaborando otras. Creo que hay que hacerlo con la cabeza. Bien, bien hecho. Yo creo que un elemento muy importante es, lo que sí es que la gente necesita ser atendida. O sea, no perdamos de vista el objetivo. No importa en dónde, no importa si es sistema público o privado, pero lo que no podemos permitirnos en México es que haya gente que no esté recibiendo la atención. Y no es un tema político, es un tema de salud, es un tema de humanismo. Entonces, si al final lo va a hacer el sector privado, que lo haga el sector privado. Si al final lo va a hacer el sector público, que lo haga el sector público. O sea, si al final decide subrogarse el servicio, que se subrogue, pero que se haga. Porque lo que no podemos seguir estando es en indefinición, simplemente esperando a ver qué idea nueva se nos ocurre para ver cómo atendemos a los 130 millones, 140 millones de mexicanos. Yo creo que la respuesta es, más allá del tema político, es ni el pasado ni el presente lo ha resuelto, de acuerdo, pero el enfoque entonces debería ser cómo sí lo resuelvo, cómo sí le doy atención a esos 140 millones de personas independientemente de un tema político. Y hay estos puntos de qué construye una política pública. Y una política pública y las políticas públicas son lo que, digamos, es el engranaje del sustento de un sistema público que incluye a lo privado. Lo tiene que incluir forzosamente porque hay una fracción de la población que está beneficiándose y se beneficiará del sector privado. Entonces, esta visión tan relevante que es de dónde vienen las políticas públicas, vienen de la evidencia. O sea, no podemos, en el mundo no se construyen políticas públicas sin evidencia. Entonces, yo creo que es en lo que debe de aterrizarse como principio. Y posteriormente se van sumando los elementos de financiamiento, porque alguien lo tiene que pagar. O sea, y lo pagamos los ciudadanos, no lo paga el gobierno, lo pagamos los ciudadanos que contribuimos por nuestra disciplina fiscal correspondiente y que entonces es un valor común, o sea, es un bien público ese dinero que se utiliza. Entonces tenemos que buscar que sea una utilización eficiente, bien, en donde garantice el impacto que se está buscando dentro del marco de la política pública. Y después debe de llevar un concepto de métrica, de cómo evoluciona, cómo vamos a ver los impactos, en dónde está la población vulnerable, estratificada, bajo condiciones, independientemente de que si la tenemos fraccionada o no. Sí, el sistema de salud mexicano es un sistema arcaico, fraccionado históricamente, ¿no? Caracterizado por un sinnúmero de condiciones que le han llevado. Entonces son muchos elementos, pero yo solo marcaría eso. El sustento de todo sistema de salud es la generación de políticas públicas, y las políticas públicas, incluso de índole administrativo, financiero, técnico, preventivo, curativo, de salud pública, tiene sustento en la evidencia. Y creo que ese es el punto clave.
A mí me parece que tenemos ya que acabar con esta visión maniquea del mundo en donde unos son buenos y otros son malos, están del lado de lo correcto y otros del lado equivocado. Y tenemos que encontrar la fórmula para, viendo a las personas, darles el mejor servicio posible con base en evidencia. Y hace 3 días, el viernes, estaba yo en una conferencia que me invitaron a una convención de un partido político. Yo no pertenezco a ningún partido político, lo aclaro, aliado al partido en el poder, en donde les hacía yo esta reflexión. Veamos qué es lo que tienen los países más desarrollados en salud. Son sistemas, todos, en donde el financiamiento es público, pero la prestación es plural, en todos. Y yo me puedo atender donde yo quiera, público o privado, nada más que si voy al privado, el privado le cobra al gobierno, no al paciente, ¿no? Centralizados, pues no, todos son descentralizados. Y incluso les puse un par de imágenes que ahora les repito brevemente. Cuando se pone como desideratum de Dinamarca y luego se dice, no, pero además vamos a ser mejores. O sea, ojalá, o sea, ¿a quién nos encomendamos para que sea así? Sería maravilloso, pero, a ver, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se puede hacer y lo que se debería hacer. Déjenme darles unos datos. Dinamarca, y les presenté la imagen ahí, y al final, por cierto, me aplaudieron, cosa que no esperaba, yo pensé que me iban a correr. Pero les decía yo, fíjense, Dinamarca tiene el territorio del estado de Yucatán, equivalente a Yucatán, con una población equivalente a la del estado de Guanajuato. Ese es el tamaño de Dinamarca. Tiene 32 hospitales. Bueno, México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. ¿Saben cuántos estados cabrían? ¿Cuántos Dinamarcas cabrían en nuestro país? Bueno, hagan la cuenta. Pero sí les doy, por ejemplo, el dato de los hospitales. Dinamarca tiene 32 hospitales en todo el país. La Secretaría de Salud, a través de los servicios estatales, en este país tiene hoy 808 hospitales. ¿Eso qué significa? Bueno, y agreguen IMSS Bienestar, son 82 más, son prácticamente 900 hospitales. ¿Cómo se piensa en centralizar todo? Que ese es el mensaje. Vamos a centralizar para parecernos a Dinamarca. Dinamarca no está centralizado, pero bueno. Por eso digo que hay que romper esos mitos, estas cosas que se generan como ideas, pero si no hay evidencias, si no hay datos, pues se toman decisiones pensando en qué es lo mejor, pero lo mejor con base en qué información. ¿Cómo vamos a centralizar la operación de 900 hospitales? La cadena de hospitales más grande del mundo está en Estados Unidos. Hospital Corporation of America. Tiene 300 hospitales y está descentralizada. Y entonces aquí hay que centralizar 900 hospitales para que el sistema sea público. Cuando en realidad lo público es el financiamiento. Eso sí hay que hacerlo público. Pero eso ¿saben qué significa? Y les puse las imágenes ahí. Triplicar nuestro gasto público en salud. Y entonces les decía yo, bueno, ustedes tienen la potestad. Ya había diputados y senadores del partido. Y dije, así como lanzaron la iniciativa hace 3 semanas, hagan otra mañana, por favor. Pero ya. ¿Y eso qué tiene que decir esa iniciativa? Uno, que se va a triplicar el gasto público en salud. Como no va a alcanzar, entonces digan de qué otras dependencias de Estado se va a quitar presupuesto para pasarle a salud. Como tampoco probablemente alcance, entonces digan que a partir de cuándo aumentan impuestos, pero tienen que aumentarse ya. Y además se tiene que acabar la informalidad en este país. Tienen que decretar a partir de 1 de julio no hay informales en las calles, o los que haya tienen que pagar impuestos. Esa es una parte. Si queremos llegar a Dinamarca, ese mismo día, nada más les doy 2 datos para no alargarme, porque eran más. A partir del 1 de julio, todos los médicos de este país, todos en el sector público privado, van a tener que ganar 270,000 pesos al mes para ser mejor que Dinamarca. Y las enfermeras van a tener que ganar 150,000 pesos al mes. Bueno, hablemos con datos, hablemos con evidencia y definamos la política pública que sea razonable para lograr la atención a todos como debemos y queremos que sea. Muchísimas gracias, doctor Pols, doctor Ruelas, doctor Tapia. Por favor, un fuerte aplauso. Ha sido un verdadero honor tenerlos aquí. Voy a dar lugar a nuestra directora de posgrados, Verónica Roaro, para unas palabras. Gracias, Natalia. Bueno, pues muchas gracias a todos. Tuvimos en verdad un
panel de que, aunque esté un poco trillada la palabra, pero creo que esto fue lo que tuvimos hoy, que generosamente nos compartieron sus conocimientos, su experiencia. Hay muchos años de experiencia en estas 4 sillas, pero también hay muchas si sumamos todos los que estamos aquí, todos los que estamos de una manera u otra involucrados en el sector y que pensamos que se requieren espacios como estos de reflexión, donde podamos pues compartir, debatir, comentar y pues de una u otra manera también contribuir a que el sector crezca en todos los aspectos. Para la Escuela de Hospitalidades DAI de la Universidad Panamericana es un gusto en verdad tenerlos con nosotros esta noche en su casa y pues los invitamos a un vino de honor, no sin antes entregarles un pequeño presente a nuestros panelistas y a la moderadora y en verdad agradecerles nuevamente el que hayan estado con nosotros. Los invitamos a pasar al Salón 61. Muchas gracias, un fuerte aplauso para todos, por favor.